Listo. Vale. Pues bueno, hoy estamos aquí con Sandra Hernández. Sandra Hernández es psicóloga y fue una de las primeras alumnas que tuvimos en el training. Yo creo que ya, a ver, si no me equivoco, hace 10 años creo casi que estuviste en uno de los primeros grupos de training que se formó aquí en la isla de Tenerife. Y bueno, también un poquito yo he querido llamarla para compartir con ella pues todo lo que ha ido ocurriendo a raíz de aquellas formaciones y cómo ella ha ido aplicando el enfoque y también los efectos que ha tenido esto en su práctica profesional. Entonces, bueno, Sandra, a mí lo que me gustaría primero es preguntarte, yo sé que tú has estado metida en muchas cosas desde aquella época hasta ahora, te trasladaste también a la península a vivir, estabas aquí en Tenerife. A mí me gustaría preguntarte qué has notado tú que ha ido ocurriendo, ¿vale? Desde que te trasladaste de Tenerife a aquí, a donde estás ahora, a la península, qué ha ido ocurriendo con tu práctica profesional, ¿no? Un poco para conocer tu itinerario y cómo has acabado donde estás. Y luego, si quieres, hablaremos un poco de lo que ha sido la práctica centrada en soluciones para ti, ¿no? Así que cuéntanos un poco. Pues bueno, me conociste o nos conocimos cuando estaba verde en esto de la psicología, ¿no? Estaba Sí. todavía ahí terminando recién la carrera, Mm. teniendo muchas ideas de cosas que estaban difusas y no sabía muy bien por dónde enfocarme. Y realmente para mí el encontrar este enfoque fue como un salvavidas, porque Mm. no sabía muy bien por dónde tirar, que era lo que quería hacer con estas habilidades que se suponía que estaban ahí, ¿no? Pero que no terminábamos de verlas o de palparlas, había mucha inseguridad sobre y ahora cómo me pongo yo delante de una persona a hacer qué, ¿no? Era Ujú. como esa sensación de me falta la práctica, me falta el saber cómo orientarlo, me falta pues el tener un itinerario de hacia dónde me voy a mover. Mm. O sea que me pilló en un momento de cambio, Mm. donde justo el enfoque me sirvió o encajó muy bien con mi forma de pensamiento. Quizás también muchas veces nos planteamos el qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Mm. Que yo elijo el modelo porque es algo que parte de mí o es el modelo el que me elige a mí porque yo termino moldándome o cómo va. O sea, yo creo que en este caso hay una parte de mí que ha casado muy bien con la metodología y que me ha permitido tener más seguridad, sobre todo como para darme el salto a la península, ¿no? Que era como de Canarias a península, que uno suele verlo como más grande y suele estar como más miedoso en ese sentido. Pues me permití dar el salto y seguir formándome más en el ámbito clínico, porque hasta ese momento no tenía claro si realmente la parte más de terapia individual, de pareja o de familia era lo que verdaderamente me movía o si habían otras inquietudes. Mm. Así que a partir de ahí salté y seguí como formándome más en el ámbito sanitario, que pues ya sabemos que tenemos nuestras trabas legales para poder cubrir Mm. determinadas áreas, pues tienes que seguir formándote en ese punto, eso o hacerte el PIR. Yo Mm. decidí seguir por la parte más privada en ese sentido. Y estuve saltando a nivel laboral por muchos ámbitos porque, pues para poder costearme la vida en Madrid, que no es nada barata, pues Claro. tuve que estar trabajando de otras cosas. Mm. Aún así, a mí me ayudó mucho, incluso a la hora de realizar el máster, el tener ya esta base y el seguir teniéndola, porque a pesar de haber tenido inicialmente ese training, seguimos formándonos de forma online, seguíamos de forma telemática, o sea que no me sentí como desprotegida o desamparada en ese sentido, sino seguíamos teniendo ahí un contacto continuado. Y me ayudaba a seguir reforzando esas habilidades y ver el contenido
de otras perspectivas psicológicas sin entrar demasiado en el problema, ¿no? Y enfocándome más en esas fortalezas que tanto defendemos o que tanto hablamos, ¿no? De, Ujú. sí, el problema existe, pero más allá del problema que hay, ¿no? Así que tú dime, Sandra, me parece por lo que te entiendo que el enfoque por un lado, parece que la formación a ti te ayudó a nivel personal a coger como más coraje para viajar de Canarias a Tenerife y labrarte un futuro ahí. Digo, de Canarias a la Sí, a península, ¿verdad? Madrid. Y labrarte un futuro ahí. Y luego parece que por otro lado, a medida que tú has ido ejerciendo tu profesión, por lo que te entiendo, el enfoque centrado en soluciones ha ido como permeando, ¿no? Permeando eh, con tu manera de trabajar y utilizando a lo mejor también otros enfoques diferentes, ¿no? Pero con una filosofía centrada en soluciones, quizás. Sí. Creo que sí, no te entiendo mal. Porque tú también, o sea, tú no solo hiciste el training, el nivel uno, sino hiciste el nivel 2, el avanzado también, ¿verdad? Entonces tú, más que nadie, pues tienes ese, ese conocimiento de hasta dónde se puede llegar con el enfoque, que puede aportar y demás, ¿no? Ujú. Tú ahora mismo, Sandra, antes estuvimos hablando de un poco a lo que te dedicas, pero si quieres contarnos en la actualidad qué es lo que estás haciendo tú exactamente ahora y cómo estás aplicando el enfoque sobre todo ahí, ¿no? En lo que Ujú. haces. Vale, mira, por ejemplo, hago varias cosas, ya sabes que tengo ahí varios calderos al fuego. La que me ocupa más tiempo ahora mismo es la de psiconefrología, que es como está enfocado al tratamiento psicológico en pacientes renales que están en un proceso de tratamiento renal sustitutivo, en este caso reciben hemodiálisis en un centro periférico pues, para poder mantenerse con vida. Mm, Normalmente el enfoque en entornos hospitalarios suele ser un modelo muy médico, muy mm, enfocado a dónde está el problema, estos pacientes querulantes, estos pacientes que se quejan, que claro, que es que tienen ese problema porque se lo han buscado, ¿no? Hay algo ahí que ha generado que esta persona tenga estas dificultades y muchas veces nos olvidamos de todas aquellas cosas que le han permitido sobrevivir a pesar de esos atrabancamientos y el estar pues en una situación que muchas veces pues muchas veces no, yo creo que nadie desea, ¿no? Verse atado a una máquina. No es algo que tú vayas al súper y digas, mira, quiero tener enfermedad renal, ¿no? mm, ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que pagar para conseguirla? sí. Por tanto, desde el enfoque centrado en soluciones, intento constantemente en las reuniones de equipo, en las intervenciones que hago, recordarles cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, e intentar darle la vuelta a la visión de, claro, es que solucioname esto, ¿no? El psicólogo suele tener una función a nivel de creencia, ¿no? De que estamos para resolver problemas. Mm, Se nos ven como la figura de, está este marrón, busca cómo lo haces, pero solucionamelo. Quiero que mm, me deje de molestar, quiero conseguir que esta persona haga lo que yo quiera y entonces ya podré respirar paz y tranquilidad dentro del entorno hospitalario, ¿no? O mm, de donde sea. Sin embargo, esto me permite dar una vuelta de, ¿y qué estás haciendo tú que te ayuda a que esta persona se comporte más como tú quieres, ¿no? mm, O cómo podemos hacer dentro de estas excepciones, me estás diciendo ahora que está ocurriendo esto, pero ¿y las otras veces que no me has dicho nada? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido distinto, no? mm, El poder entrar desde ahí permite que al final todos entren en la sinergia y en el comportamiento que facilita que la persona se sienta mejor, que pueda, a pesar de esas recaídas que va a tener una estabilidad lo más saludable posible dentro de las limitaciones que pueda ir teniendo y por otro lado que el equipo pueda respirar más tranquilo y se sienta escuchado también, que muchas veces mmm, cuando tendemos a ir desde un enfoque más centrado en el problema, donde este es el problema y no hay nada que se pueda hacer porque esta persona es así, ¿no?
se suelen sentir a veces como indefendidos, como en una situación claro, es que no me está escuchando, esto a mí me está Mm, generando conflicto, pero esta psicóloga que viene aquí no me está escuchando la demanda que le estoy solicitando, por tanto, es como que viene solo para atender a las personas que considera y el resto no. mm, O sea que me permite también crear una sinergia entre el equipo y los pacientes. ujú. Así que entonces tú dirías que lo que tú estás haciendo es manteniendo conversaciones diferentes con las personas que están sujetas a diálisis, ¿no? Y cuál, Ujú. por cierto, normalmente cuando tienen que estar conectados a, como tú dices, a esta máquina, ¿cuánto tiempo más o menos suelen estar? Depende. Hay personas que están 4 horas, Mm. hay personas que están 3 horas y cuarto, hay personas que están 4 horas y media, o sea, Y es luego que yo me imagino que también estas personas luego tienen que estar sujetas a un estilo de vida, ¿no? Una dieta, etcétera, ¿no? sí, es más, contamos con un grupo de apoyo precisamente por eso, porque hay una nutricionista que se encarga de dar soporte en los alimentos que pueden comer, los que deben evitar o tienen que aprender a gestionar, ¿no? Al final no nos gusta hablar de alimentos prohibidos porque el alimento prohibido tienta y Mm, eso es una mm, realidad. Es más una cuestión de equilibrio. Hay veces que te vas a poder permitirte tomarte un tomate, que no por el potasio mm, quizás no es lo mejor que te va a venir, mm, pero siempre y cuando tu analítica esté regulada, ¿no? mm, mm, Y viendo las cantidades de cómo te puedes dar ese capricho dentro de las limitaciones que vas teniendo. Al final es una enfermedad crónica que te acompaña toda la vida y que uno puede decidir quedarse atado a la máquina, como algunas personas refieren de, es que desde que he entrado en enfermedad renal, mi vida gira en torno a una máquina. O lo contrario, que es empoderarte y decir, vale, pero a pesar de la enfermedad renal que tengo, ¿qué cosas puedo seguir haciendo y cómo puedo adaptarlo a mi día a día? También se da soporte de deporte, también se da soporte de trabajo social para que puedan seguir trabajando, para que puedan buscar opciones y en general eh, creo que es algo que deberían tener muchos de los centros que trabajan con enfermedades crónicas, ¿no? O sea que entonces tú dirías que la conversación centrada en soluciones, que el efecto que puede tener parece que es como empoderar a las personas que están sujetas a una máquina para que vean que hay vida más allá de la máquina, algo así, ¿no? Y que ellos Sí, pueden quizás hacer cosas, poner de su parte para tener una vida también más allá de lo que es la máquina. Entiendo que es- va por ahí la cosa, ¿no? exactamente. No sé si tú conoces porque hay una investigación muy interesante que se hizo en la Universidad Pública de Navarra, que ahí estuvo colaborando Marbellevach, y en esa investigación la llevó a cabo él, y Mm, formó a enfermeras para mantener conversaciones centradas en soluciones con pacientes que estaban en hemodiálisis y estaban enchufados a una, como tú dices, a una máquina a varias horas, ¿no? Entonces mm. estas enfermeras, en vez de hacer un seguimiento de preguntarles sobre la dieta, preguntarles sobre cómo estaban llevando entre un periodo y otro en que se conectaban a la máquina, cómo estaban llevando todo el tema de la adherencia, ¿no? Al tratamiento y tal, las enfermeras conversaban con los pacientes pues de una manera centrada en soluciones, las habían entrenado para eso, ¿no? Y es curioso porque me recuerda un poco lo que tú estás diciendo, es decir, los resultados de esa investigación, los hallazgos, parece que indicaban que las personas se adherían mejor al tratamiento y seguían mejor la dieta cuando se conversaba de esta forma, ¿no? Y empezaban a pensar que estaban poniendo ellos de su parte para vivir y no sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que tú comentas me parece muy interesante porque coincide mucho con esta experiencia que se llevó a cabo en el hospital, ¿no? Universitario de Navarra. Ya cuando yo pueda, pues igual por el enlace comparto el artículo por ahí, ¿vale? Y si no lo has leído, yo te lo paso porque es muy interesante, muy Pues sí. interesante. Bueno, pues parece que entonces ahí estás aplicando el enfoque y dime una cosa,
¿qué sueles preguntar tú? O así que tú recuerdes, eh, que parece que tiene buenos resultados o que tú ves que tiene un efecto positivo. Pues sobre todo las excepciones es donde más pregunto, Por porque excepción. normalmente te suelen llegar y te suelen decir que nada, o que no han conseguido nada distinto, que no depende de ellos, ¿no? El discurso habitual es que, claro, me ha dicho la enfermera, o me ha dicho el súper, o me ha dicho... O sea que el preguntar por excepciones muchas veces te abre la puerta a aquellas cosas que han conseguido hacer por Mm, sí mismos y que les mm, ha dado un beneficio. O sea mm, que ahí te permite hacer como una primera entrada a, vale, ahora vamos a trabajar de lleno sobre esto, ¿no? Sobre esto que me has comentado. mm. Otras veces podemos hacer, pues, las preguntas a escalas a mí me gustan muchísimo Sí, está. porque te permiten ir graduando no solo donde se encuentra la persona, el avance que ha tenido, ya sea contigo o sin ti, en este periodo que ha estado sobreviviendo, que ha estado viviendo, ¿no? Sino que te permite también medir y cuantificar cuánto de tu trabajo está siendo más eficiente o estás consiguiendo orientarlo. Si ves que la escala no avanza, algo hay que ajustar ahí. Quizás el Mm, objetivo no estaba bien definido, quizás ha habido algún margen que no se haya tenido en cuenta y el tenerla siempre presente y el estar constantemente sacándola, ya sea en formato numérico, ya sea en formato de pictogramas, que a mí me gustan los dibujitos dependiendo de la persona, y hay personas que los asumen mejores que otras, o sea que en función de, pues el ir teniendo siempre eso sobre la mesa te permite también incluso hablar un lenguaje operativo con los médicos, mm, mm, porque entienden que hay objetivos que se están cumpliendo o que estamos caminando hacia una dirección y se lo puedes cuantificar, se lo puedes decir de, estaba mm, aquí y estamos avanzando acá. O sea que diría que esas son como las dos que más suelo usar, y si se abre una solicitud de asistencia y se puede hacer una intervención más pormenorizada, pues ya entraríamos en muchos más detalles como... mm, Y mira, por ejemplo, las escalas así que recuerdes tú qué escalas sueles construir, que has visto que ahí donde tú trabajas en ese ámbito son útiles. Pues por ejemplo, hay una escala que es más, me la pasaste en su momento en uno de los cursos, que es de dibujitos y que se ven un montón de muñequitos Mm, subiendo un un árbol, ¿no? árbol, sí, sí, sí. Y ese a mí me da muchísimo juego. Ese es uno de los que, sobre todo dependiendo de las personas y del deterioro que puedan o no tener, es muy intuitivo y muy fácil de trabajar porque suelen familiarizarse con él muy rápidamente. Mm, Si hablamos de personas con un talante más serio, que quizás que le pongas un dibujo delante, te miran a veces con una cara de, y esto a ver qué sentido tiene, ¿no? Puedo tirar más de numéricos. Si veo que es una persona que le cuesta estar sentada, pues la muevo. mm, Estamos moviéndonos por la sala y vamos comentando, pues, en qué punto cree que se encuentra. Y, o sea, que al final creo que es un recurso que se puede adaptar de formas diferentes. Con niños, por ejemplo, en su momento creo que también compartí, ¿no? Lo de una pócima de sí, fuera peleas. eso es muy bueno. Cuéntanos, cuéntanos cómo es. Pues era una niña muy creativa, bueno, sigue siéndolo. Y tenía muchas dificultades para poder manejar su enfado. Su enfado aparecía y la secuestraba y hacía que se comportara y pegara a personas a las que después se arrepentía de haberlo hecho porque, claro, ya no quería hacerlo. Por tanto, hicimos una pócima de fuera peleas porque ella había conseguido trabajar previamente esto y veía que había compañeros de su clase que estaban teniendo este mismo problema y que incluso a veces buscaban rencillas con ella. Así que hicimos como
un dibujo de la pócima bien estructurada, donde íbamos poniendo los ingredientes de pues el escuchar a la otra persona, el buscar cosas en común, cosas que tuvieran, eh, que compartieran. Por ejemplo, incluso llegó a decir que con una niña con la que no se llevaba nada bien tenían en común que sus hermanos habían nacido en la misma fecha y que claro, que tenían cosas que compartir a través de ahí. Y era ir buscando aquellas cositas que se pudieran ir poniendo y que ella pudiera enseñarles a los otros niños a poder gestionar eso que ya había aprendido ella. Mm, Y lo íbamos calibrando en función de cuánto iba llenándose o iba vaciándose esa pócima, porque claro, más se fuera vaciando, más había conseguido darle esa pócima a los otros niños mm. para que se pudiera ir dando ese efecto. O sea que fue como adaptarlo a la edad de la que estábamos partiendo. Y Sandra, mira, además del tema este de tú trabajas en este ámbito hospitalario, creo que he entendido que también trabajas en privado, ¿verdad? Sí, Me imagino que ahí tienes como más libertad de movimiento, ¿verdad? Un poco sí. para aplicar el enfoque como tú deseas, ¿no? Ujú. ¿Qué has notado que ocurre ahí con las personas que te vienen? Lo primero de todo es sorpresa. Creo que cuando vamos al psicólogo, ¿no? Digo vamos porque todos en algún momento hemos ido. Mm. Tenemos una idea del típico señor con gafas, sentado en un diván, ¿no? Una imagen muy freudiana de lo que nos vamos a encontrar, que todavía las televisiones, los medios siguen dándola, ¿no? Cuando te encuentras a una persona, ¿no? Que en lugar de preguntarte todo lo malo y te hace una Mm. anamnesis y la primera sesión es una sesión de revisión casi bibliográfica de lo que te ha ocurrido en la vida y la segunda seguimos en esa búsqueda y la tercera ya empezamos a atisbar un poquito hacia dónde vamos porque ya me he estudiado todas las profundidades, ¿no? O sea, cuando llegan y desde la primera sesión salen con un objetivo planteado, salen sin tener que haber entrado de lleno en aquello que no han querido entrar, que han Mm. podido decidir libremente lo que contaban y lo que no, porque lo han considerado importante. O sea, no se trata de cortar ahora de repente y decir, no me hables de problemas, ¿no? No, pero que ellos puedan decidir aquello que quieren contar y qué es lo que quieren que sea diferente en sus vidas para que eso deje de ser un problema, ¿no? Cuando les recibes de esta forma, normalmente se suelen quedar como descuadrados, como que, pues alguna vez una persona me lo dijo a la cara abiertamente, no siempre te lo verbalizan así tal cual, pero esta persona en particular me dijo, fíjate, yo pensaba que me iba a encontrar una loca, porque claro, los psicólogos están locos y que ibas a tener gafas y que ibas a ser de la típica que me iba a estar ahí metiendo el dedo en la llaga para que me doliera, para que me sintiera mal y salir destruida de esta sesión, ¿no? Es más, había una apuesta con mis amigas que cuando saliera de aquí seguro que iba a salir llorando y que no iba a conseguir nada en positivo porque me iba a buscar problemas, ¿no? De donde no los tenía. O sea que esto fue como el ejemplo como más gracioso, ¿no? que tengo de esta sorpresa, ¿no? Al final es como esa representación de estás rompiendo un esquema de lo que se supone que vengo a hacer aquí. Pensaba que venía a hablar de mis problemas y al final estoy hablando de las soluciones que puedo implementar para que este problema deje de serlo. Entonces, parece como que tanto en el ámbito hospitalario donde tú trabajas como en el ámbito privado, escuchándote, parece como que hay, digamos, algo en común, que es que la gente sale mejor después de haber conversado de esta forma contigo que como llegaron, ¿no? Parece que la Parece. gente sale mejor que como entró. Mm. Entonces, claro, me imagino que si la gente sale mejor que como entró, también probablemente eso tiene que tener un efecto en ti, ¿no? Como persona. ¿Qué has notado que iba ocurriendo contigo, por ejemplo, a medida que has ido desarrollando tu labor de esta manera?
¿Conmigo en qué sentido? Sí, me refiero, cuando tú entras a sesión, normalmente hay Ujú. muchas compañeros y compañeras profesionales que a veces salen como muy quemados después de una sesión, ¿no? Muy Vale. desgastados, sin energía, sin fuerza. Entonces yo lo que quería saber es qué has notado qué efectos está teniendo en ti, ¿no? El entrar a sesión trabajando así de una manera centrada en solución. Pues, por ejemplo, puedo atender a más personas de las que normalmente atiende otro psicólogo o psicóloga. Yo me Mm, puedo abrir la agenda y en función de los casos que tenga, puedo saber más o menos a cuántas personas puedo atender en ese día. Si veo que son casos que tienden más a ese malestar o a esa problemática, pues es que ese día no me voy a meter en muchos casos, porque claro. implica un una gestión mayor por mi parte, porque hay que estar reconduciendo constantemente esas conversaciones. Cuando ya llevan un tiempo trabajando contigo, cada vez se hacen más amenas las sesiones, porque terminan adaptándose a la forma de trabajar. Y por Así, tanto, sí. así que por un lado tú dirías que puedes atender a más demanda. Ujú. Por otro lado, dirías que las sesiones como que son más divertidas, no son tan pesadas, ¿no? Más amenas. Sí. ¿Y qué más efectos crees que ha tenido en ti? Pues en seguir queriendo mi profesión, a pesar de que a veces esté viendo y percibiendo el malestar y las desgracias, porque al final nosotros tenemos un trabajo donde cogemos, hablando mal y pronto, ¿no? Toda la mierdecilla del mundo, todo lo que va mal, todo lo que duele, todo lo que afecta, y tenemos como que actuar de filtro para poder limpiar y colocarla en el sitio que le corresponde, para poder darle forma como si le estuviéramos haciendo como una arcilla, ¿no? Darle la forma que queremos para que sea útil eso que Ujú, estamos trabajando, ¿no? El hacer de filtro no es una tarea fácil, porque sin querer parte de ese discurso que te están dando pasa por mm, ti y mm, te quedas con parte de ese discurso. Si no eres capaz de ponerlo en el sitio que le corresponde, si no somos capaces durante la sesión de darle la vuelta y de sacar lo positivo o el sentido de lo que has hecho, esa sesión acabas destrozado. mm, A la larga, el seguir haciendo eso de esa manera termina dándote una mella que puede afectarte incluso a nivel de salud. O mm. sea que a mí en cierta manera me protege de estar quemada o de decir, pues no sé por qué estoy haciendo esto, aunque puede ser que en algunos momentos, por este tipo de sesiones, en algunas circunstancias pueda sentirlo, porque no nos Claro. hace inmortales ni nos hace estrellitas, ¿no? De las desgracias ni del malestar ajeno. Simplemente nos blinda como una especie de armadura o de escudo que nos permite lidiar mejor con los problemas de otras personas y darle un sentido de utilidad. Así que tú dirías que el enfoque centrado en soluciones, cuando se practica, es como una vacuna Sí, podríamos verlo como una vacuna, sí, contra el burnout, quizás. sí. Mm. Tú, en cuanto a cuánto te sientes de realizada ahora que tienes más asumido el enfoque y lo practicas con respecto a antes, Sí, ¿cómo sí. dirías que te encuentras Bueno, de a ver, realizada? aquí entramos también, ¿no? Y ya por los años que me conoces, sabes que soy bastante exigente en Sí. este sentido. Así que como que nunca Ujú. llegamos al punto máximo porque siempre hay cosas que se pueden seguir trabajando, Claro, ¿no? claro, claro. Así que en relación a cuando empecé, que estaba bajita, bajita en la escala, no sé si era un 3 o un 4, estaba por ahí, que me sentía que no llegaba ni al aprobado, ¿no? El tiempo que llevo practicándola, el tiempo que llevo trabajando con ella, que también pues hemos creado sinergias y que hemos podido pues ir viendo los resultados de Mm, todo eso que hemos ido haciendo. Me pondría por encima del 5. Me siento aprobada, me siento como que estoy en la dirección en la que me gusta ir. Es más, no me veo haciendo mi disciplina de una forma distinta.
porque no solo por un tema de comodidad, que también se puede interpretar, ah, claro, como estás cómoda porque ya lo haces de esta manera, sino por lo que a mí me reporta como persona, no solo como profesional. O sea, al ver que alguien es capaz de darse cuenta de lo que tiene y que no depende de mí para poder seguir teniendo esas cosas, para mí eso no tiene precio. Mm, mm. Así que, claro, lo que tú sientes quizás es que has ganado como más seguridad, ¿no? A la hora de trabajar en sesión. Mm, Y claro, porque yo estoy pensando que hoy en día sigue ocurriendo esto, es decir, que cuando una profesional, un profesional sale de la universidad con su carrera acabada y demás y se tiene que enfrentar a la vida, ¿no? A la vida real con sus pacientes, con las personas con las que trabaja. Normalmente ocurre que en la universidad te enseñan el qué hacer, ¿no? Pero no te enseñan el cómo hacerlo. Entonces, quizás ahí nos podemos sentir bastante inseguras, ¿no? Bastante inseguros, porque sabemos qué hacer, pero tenemos mucha inseguridad, muchas dudas en cuanto a cómo, ¿no? Cómo hacerlo. mm. Entonces, pensando en el cómo y pensando que el training que tú hiciste en su momento, tanto el nivel uno como el nivel 2 pues siempre hemos querido que esté enfocado en el cómo, ¿no? En el cómo hacer. Pensando en esto, ¿qué dirías tú que te ha aportado la formación, ¿no? La formación que tú en su momento hiciste y que acabaste también hace relativamente poco el avanzado, ¿no? ¿Qué te ha aportado esa formación? Pues como decías al principio, que ha permeado un poco a mí, ¿no? El enfoque o en cierta manera ha habido ahí como una bidireccionalidad, ¿no? A mí me ha aportado el darme cuenta de cuáles son mis herramientas. Todo profesional necesita saber cuáles son las herramientas que tiene que usar en su día a Mm, día. mm, Un albañil lo tiene fácil porque va, coge su cajón de herramientas, sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que plantearlo, un jardinero también, pero cuando entramos en disciplinas que son más mentales, decimos, ya sí, bueno, tengo instrumentos que me permiten evaluar, describir. Tengo enfoques en los que me puedo dirigir hacia un lado o hacia otro, pero ¿dónde se queda esa parte práctica? Porque hasta los manuales son descriptivos, te dicen mm, de forma descriptiva cosas que se pueden implementar, pero no te dicen cómo implementarlas. Tú puedes saber de mucho, pero al final mm. te quedas como con esa cojera. A mí me ha permitido precisamente saber dentro de mi cajón de herramientas cuáles son aquellas que puedo seguir expandiendo porque son útiles y permiten a las personas con las que trabajo salir hacia adelante y cuáles son las otras que quizás en momentos de sesiones tengo que aprender a regular o tengo que aprender a colocarlas en otro sitio porque no es el momento para que salgan y porque van a salir en otras áreas de mi vida, pero que en sesión no corresponden. O sea que es un poquito el tener ordenado el sitio de trabajo, por así decirlo. O sea, que te vas como con una caja de herramientas, ¿no? Y que te aportan seguridad en tu profesión y que vas aplicando y vas descubriendo los efectos que tiene, por lo que te entiendo, ¿no? Ujú. Pensando, Sandra, en los nuevos compañeros, compañeras que se acercan a este enfoque y que podrían en un futuro formar parte de una formación como la que tú has hecho, ¿tú por qué, o sea, por qué recomendarías tú el training? Porque nos podemos alejar de estas competencias nada saludables que hay en disciplinas. Hay como la visión de experto, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces, genera más distancia que acercamiento, nos hace ver al otro profesional como alguien hostil, al que hay que callarle la boca porque no sabe de lo que habla, porque no entiende, porque no lo ve como tú, y entonces entramos en una sinergia de, en lugar de aprender del uno del otro, lo que hacemos es tirarnos tierra el uno al otro y no llegar a ese consenso que quizás tienen los médicos o tienen otros ámbitos que se arropan más entre ellos. En psicología, no sé por qué, en otras disciplinas también, trabajo social o las que son más de tipo humanitarias, ¿no? Hay como cierto recelo en esa parte, ¿no? De lo que se considera correcto
y lo que se considera que no es tan correcto o que debería echarse o quitarse del mapa, ¿no? Por tanto, es un espacio seguro en el que poder aprender sin miedo a que te juzguen, Mm. pudiendo reforzarte, pudiendo equivocarte las veces que haga falta hasta que tú tengas la seguridad de que estás implementando la herramienta que más te beneficia o que más facilita ese abordaje terapéutico. O sea que es como ese entorno que se crea en sesión, ¿no? De no te juzgo, te crea un espacio seguro donde puedas abordar cualquier circunstancia que te aqueja sin que te diga, pero ¿qué estás diciendo, no? Así que Sino, por un lado sería como un espacio, tú lo que ves, lo que has visto útil es que es como un espacio, el training, donde las personas vienen, se pueden entrenar, ¿verdad? Y en ningún momento hay nadie dentro del grupo, ni la facilitadora, bueno, el facilitador en este caso, ¿no? Que le diga, tú te has equivocado en esto, tienes que hacerlo de esta manera, o más bien es un espacio seguro donde la gente entrena y lo que identificamos ahí es lo que han hecho bien, lo que han hecho útil, ¿no? Digamos, y lo que se le devuelve a las compañeras, los compañeros es lo que han hecho que ha resultado útil, ¿no? En ese entrenamiento, ¿no? Entiendo que es por ahí, es decir, un espacio de entrenamiento enfocado en lo que tú estás haciendo ya bien y en cómo lo puedes repetir más veces, eso que haces bien, ¿no? Y qué puedes hacer diferente y demás. O sea que eso tú lo has visto muy útil. ¿Y qué recuerdas tú así como que lo que más para ti te ha llamado la atención, que ha sido para ti un antes y un después? Que decir, oye, pues mira, pasó esto en sesión de formación y salí así, o de repente vi esto así. ¿Recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo? sí, es más, a mí una de las cosas que me molestaban de la carrera, y aquí pues habrá muchas opiniones encontradas con quien lo escuche, fue esa manía que tenemos los psicólogos por etiquetarlo todo, ¿no? Esa necesidad que tenemos de ponerle nombre a las cosas, que a veces es útil y otras no tanto. Mm, Por tanto, a mí me generaba cierta escamación el tener que hacer una evaluación exhaustiva para ponerle una etiqueta a alguien. Era como, venga, ya tienes tu nombre, ya puedes irte, ya he cumplido mi trabajo, ¿no? Como un médico al que vas y te dice, lo que tienes es una gripe, porque tienes estos síntomas, ¿vale? Por tanto, en psicología a mí me daba la sensación de que eso se me quedaba corto. Es, vale, ¿y ahora qué hago con esto, no? A ver, mm, se supone que tengo que invertir mucha energía en esto, pero ahora no sé qué hacer con esto. Una de las primeras sesiones que tuvimos en ese primer training fue un caso que nos pusiste sobre un niño que pintaba cosas sangrientas, mm, que había tenido una infancia muy complicada, que no sacaba buenas notas, que tenía mm, un mal pronóstico en todo lo que se veía, ¿no? mm, Incluso los profesionales veían este caso de forma muy negativa, ¿no? Era mm, algo que leías y que decías, ostras, a ver qué saco bueno de aquí, ¿no? Y después, cuando estábamos trabajando en ello, ¿no? El hacer ese ejercicio de separar el jamón de la grasita, ¿no? Cuando supimos quién era esa persona y se puso sobre la mesa, ¿no? Que al final era el director de cine, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre, seguramente a ti te va a salir mejor que a mí, y que era una persona que había conseguido prosperar a pesar de las dificultades y de haber tenido un pasado limitante porque hubo alguien que creyó en él y le permitió cambiar esa etiqueta que le estaban poniendo de no sirve, no va a llegar a nada, mira, esta potencia creativa que tiene aquí se puede usar, ¿no? De aquí podemos sacar algo. O sea, para mí eso fue como el clic de estoy en el sitio correcto. Me gusta cómo se están enfocando las cosas, ¿no? El no quedarnos solo con esa parte de, pero mira todo esto negativo que hay de fondo, ¿no? Ya, pero ¿y qué podemos sacar de aquí? Porque si somos profesionales que se supone que estamos para intentar ayudar o buscar una
una mejora dentro de la vida de estas personas si nos quedamos solo con lo malo, ¿qué ayuda le estamos aportando? O Mm. sea, que diría que ese es en particular el recuerdo que tengo como más marcado. Ay, genial, genial. Así que veo que entonces, bueno, parece que ha dejado alguna semillita en ti la formación. Simplemente ya porque se nos está echando el tiempo encima, Ujú, me gustaría, si no estaríamos aquí hablando, porque esto da para mucho, sí. me gustaría que tú, si quieres, le dieras un mensaje a toda esta gente que ha acabado la formación y bueno, pues está haciendo sus primeros pinitos en terapia breve centrada en soluciones. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías? Que no desistan, que sigan intentando, que sigan poniendo de su parte, que aunque tengas un mal día, aunque haya una sesión que te haya salido revirada, que no fuera como tú esperabas, siempre vas a tener la opción de darle la vuelta. Nunca es tarde para intervenir en algo que no ha salido del todo como tú querías. Como Mm, estas preguntas, ¿no? Que a veces no haces la pregunta adecuada y recibes la respuesta que no querías. Y justo ahí te quedas como, ay, la he liado, no he hecho la pregunta correcta, no he sabido lidiar con esta situación. mm. No, más allá de eso, o sea, al final es esa práctica de si no has surtido esa pregunta, prueba con otra. Permítete entrar en ese ensayo y error para poder sentirte más seguro en aquellas cosas que a ti te van funcionando. Eso es lo que diría. Y además porque sabemos que lo peor que puede pasar es nada. Es decir, no genera ningún daño ni efecto iatrogénico en nadie, ¿no? Ahí es. Entonces nos podemos permitir hacer una pregunta y después pensar, ay, qué mal la hice, voy a hacer otra, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, no vamos a hacer daño a nadie. Ujú. Oye, Sandra, yo te agradezco mucho este ratito que hemos pasado juntos, sabiendo además que es festivo y que lo hemos sacado de tu tiempo libre, ¿sabes? Entonces, bueno, agradecerte mucho este rato y nada, seguramente nos volveremos a ver porque siempre estamos en contacto, pero bueno, yo espero que también esto pueda servir, ¿sabes? Para gente que esté pensando pues me formo, no me formo, o gente ya formada que está afuera practicando ya, pues que les pueda servir un poco como una brújula, ¿no? Decir, oye, pues mira, hay posibilidades, estoy viendo que se puede aplicar en distintos ámbitos y en este sentido tú eres un ejemplo. Así que gracias, Franda, por todo, Sandra. A ti. Vale. Así que nada, un placer.